Saludos, queridos amigos. Quería venir a ustedes y hablarles sobre la generación de la resurrección. Quise darles a todos la oportunidad de leerlo y estudiarlo para que ahora pueda profundizar un poco sobre lo que no esté en el libro y ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestro viaje para comprender al Cristo ascendente, aquel que está en ti, aquel que no está esperando, aquel que te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y cuanto más rico se vuelve dentro de ti, menos apegado estás en buscar algo fuera de ti. Cuando utilizo el término externo, me refiero a nuestro entorno físico. Me refiero a aquellas cosas como la mesa, nuestros coches, objetos materiales y físicos que consumen gran parte de nuestra energía y gran parte de nuestro tiempo y experiencia. Cuando comienzas a entender las experiencias que Cristo ha puesto dentro de ti y de las que hablo antes de la fundación del mundo, eso es una realidad. Eso no es algo con lo que sueñas. Eso es algo que es inherente dentro de ti. Cuanto mayor sea esa revelación, menos interesado estarás en las cosas que crearon este mundo material. Tienes que poner esa prioridad en tus observaciones cuando te despiertas cada día. Porque cuando te levantas y participas en hacer lo que siempre has hecho, pasando por las mismas rutinas, haciendo las mismas cosas, te siguen cayendo mal las mismas personas, sigues buscando los mismos dolores en tu cuerpo, nada nuevo puede suceder en tu vida. Ahora vamos a asimilar esto. Todos tenemos una rutina porque es familiar, es predecible, no nos va a sorprender un evento desconocido, porque sentimos que tenemos algún tipo de control en nuestra vida. Eso realmente no está convirtiendo a Cristo en Señor, ¿verdad? Señor significa que estás listo para servir a Dios en una fracción de segundo. Esa atención requiere que estés desprovisto de experiencias del pasado. Presten atención a lo que les digo. Va a liberar a algunos de ustedes. Si estás vacío de las experiencias del pasado, puedes disfrutar de la frescura de su misericordia y su gracia. Recuerda que practicamos respirar su misericordia y gracia, y ¿sabes lo que hace? Cambia las frecuencias dentro de nosotros. Cuando cambias las frecuencias dentro de tu mentalidad, abres las puertas a nuevas experiencias de divinidad. Verás, la mayoría de nosotros hemos tenido traumas en nuestra vida. La mayoría de nosotros crecemos teniendo algún tipo de experiencia que nos ha marcado. Y aunque no seamos conscientes de ello, ese programa subconsciente que nos ha traumatizado ha creado un ruido de fondo, un sonido amortiguador, una resonancia, como diría la ciencia. Esa resonancia impregna tu cuerpo, crea un estado de ser que solo te permite recibir lo que esa resonancia dentro de ti es capaz de recibir. Si alguien tiene miedo, tiene una frecuencia dentro de sí, eso es un sonido resonante. Entonces, si alguien está hablando como si te estuviera dando las llaves para liberarte, no vas a escuchar ese sonido resonante porque tu sonido resonante solo va a escuchar algo que valida tus experiencias de tristeza, miedo, rechazo. ¿Lo estás entendiendo? Entonces puedes acudir a los mejores sanadores del mundo, puedes escuchar a los mejores oradores del mundo, pero si estás llevando este estado del ser que resuena miedo y rechazo, no vas a escuchar esas llaves. Es por eso que las palabras de Jesús son tan poderosas, porque Él fue aquel que está hablando en el mundo material una frecuencia espiritual. Palabras resonantes que te pueden transportar a lo atemporal. Recuerda lo que dice Juan 6:63. Sé que hablamos de este versículo a menudo, pero es una de las claves que me ayudó y que estoy seguro que te puede ayudar. El Espíritu es el que da vida.
La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No tenemos vida si tenemos miedo. No hay vida en el miedo. Y las palabras en el reino material se basan en el miedo. Hemos hablado de eso una y otra vez. Está escrito en este libro varias veces. La base de este mundo se basa en el miedo a la muerte. El miedo no tiene vida. Por eso Jesús se encarna como la palabra de vida y pronuncia esas palabras traductoras trascendentales que cambian tu estado de ser de miedo a vida. La razón por la que sucede es porque dejas de prestar atención al entorno externo donde tus sentidos están tan interesados en predecir el resultado de esas experiencias. Verás, tu cerebro odia ser sorprendido, quiere predecir todo lo que pasa en tu vida, quiere ser el que te diga, ojo con esto, cuidado con aquello, ocúpate de esto. Compra 2 de esos que quizá no te den uno mañana. Todas esas cosas que te hacen querer ser parte del sistema de este mundo que se basa en el miedo, resuenan con esa frecuencia en ti para que no puedas recibir esas palabras de vida. ¿Está claro? Quiero que escuches esto una y otra vez para que puedas empezar a reconocer cuándo estás resonando en ese miedo y no resonando en esa vida. Porque esa frecuencia que emites es la que vas a traer de vuelta. Tus pensamientos envían una señal. Tu corazón envía una señal. Cuando se unen, su fuerza magnética le devuelve a tu corazón exactamente lo que crees, tanto en tu mente como en tu corazón. Pero si tu corazón dice, amo a Jesús, y tus pensamientos son, ¿qué pasará mañana? Tengo miedo, podría tener un accidente, me voy a enfermar, ¿dónde está mi vacuna? No estás creando una señal coherente que te traerá lo que tu corazón desea. Y así es como la mayoría de las personas pasan su vida. Cristianos esquizofrénicos. Se les dice lo que tienen que repetir. Quiero decir, crecí en una época en que tenía ese movimiento, palabra de fe. Simplemente confiesas la palabra y confiesas la palabra y confiesas la palabra y sin embargo dentro de ti estás preocupado por todo. ¿Quieres conseguir dinero? ¿Quieres conseguir un puesto? ¿Quieres tener cosas? Esa no es una señal coherente a la que Dios pueda responder, por lo que vives una vida esquizofrénica. Escucha, en el momento en que intentas prepararte para algo que crees que puede llegar a perjudicarte, ya le has dicho a eso que tienes miedo y va a suceder. Como una persona que dice, ¿ya te has vacunado? ¿Ya te has puesto la inyección? ¿Sabes que esas vacunas son como cuando Jesús puso sus manos sobre ti? ¿Qué tontería es esa? ¿Quién en el mundo diría algo así? Lo que hay dentro de ti es más grande que cualquier vacuna. Es más grande que cualquier cosa que puedas obtener en el sistema mundial. Pero si tu atención y tu creencia no están enfocadas en lo que Él hizo en resurrección, tú vas a ser susceptible y te vas a someter a todo lo que este sistema mundial te está lanzando. Y le prestarás más atención que a lo que hizo Cristo. Así es como funciona. Somos creados con una oportunidad tan magnífica de ser los creadores de un mundo nuevo en el que creamos. Puede hacerlo cada vez que se despierte, siempre que reconozca cuando está a tiempo y cuando estás fuera del tiempo. En el tiempo estamos usando un modelo de átomo aquí. El átomo es 99.99% espíritu y menos del 0.1%
es el material en el que nos enfocamos. Eso es lo que es el tiempo. Entonces Jesús vino y dijo, ok, voy a encarnarme. Voy a tomar esta partícula y voy a mostrarle a la gente cómo vivir en lo intemporal a través de las palabras que hablo. Porque vengo a traerles vida, vengo a traer revelación espiritual para que no tengan que estar enfocados en la muerte, morir y el miedo a la muerte. Es toda muerte y está rodeada de vida. Y sin embargo, queremos enfocarnos en la parte de la muerte. Tenemos que romper eso. Tenemos que establecer esa marca para la próxima generación. Tenemos que enseñarle a la próxima generación que Dios creó en ellos la habilidad innata de ser curado, que su cuerpo se curaría totalmente sin ninguna sustancia externa. Si comienzas a entrenar a tu próxima generación para que crea esto, vas a cambiar totalmente este sistema mundial. Comienza lentamente, pero puede suceder con el tiempo porque es aquí donde está el tiempo, en esta partícula. Entonces Jesús entra y nos da varios versículos que nos muestran cómo cambiar de enfoque en el tiempo a lo atemporal. Creo que deberíamos de leer algunos porque creo que nos ayudará. Quiero ver este de Tomás. Tomás es uno de esos discípulos con los que Jesús pasó mucho tiempo y con los que habló. Y Tomás escribió algo que se clasificó en el versículo 56, Evangelio de Tomás. Jesús dijo, quien ha llegado a conocer el mundo ha descubierto un cadáver, y quien ha descubierto el cadáver de esa persona del mundo no es digno. Piensa esto, si vienes a este sistema mundial y dices, está muerto, no tiene vida, ya no estás interesado en lo que este sistema mundial muerto pueda darte a ti, que estás lleno de vida. No se puede obtener vida de la muerte, solo la vida puede resucitar a los muertos. La muerte no puede resucitar la vida. Entonces, ahora veamos Mateo 7, 1, 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seráis juzgados, y con la medida que uses se te volverá a medir. ¿Sabes que durante tanto tiempo leí ese versículo y no tenía idea de la profundidad de lo que Jesús estaba diciendo? Juzgar es algo que todos pensamos que no hacemos porque somos justos. Creí que si era cristiano solo estaba señalando lo que estaba mal. No estoy juzgando. No. Cada vez que te ves separado de lo que estás juzgando, te has salido del cuadro de ser responsable de lo que ves. Jesús nos está diciendo aquí mismo, si no tienes una percepción del mal, entonces el mal no puede juzgarte. ¿Me sigues? Léelo de nuevo. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que uses, se te volverá a medir. Jesús está diciendo la energía que está usando, la emoción con la que estás juzgando algo, en otras palabras, lo que estás usando para separarte de lo que estás observando, es la misma energía que se usará para volver en tu contra. Porque te estás separando y no has asumido la responsabilidad de hacerlo. Cuando comenzamos a asumir la responsabilidad de todo en nuestro entorno, lo que percibimos y lo que juzgamos, ese entorno comienza a cambiar. El mundo que te rodea comienza a cambiar porque no estás separado de la totalidad. Ustedes saben que Dios es uno y que no hay separación en Dios. ¿Estás en Él? La Biblia dice que estamos en Él antes de la fundación del mundo. Estamos en Él. Entonces, si estamos en Él, no estamos separados.
En el momento en que comenzamos a juzgar, nos estamos separando de la unidad y la misma energía que usamos para separarnos vendrá en nuestra contra y creará en nosotros más separación. En lugar de volvernos completos, nos separamos más. Entonces la próxima vez que comencemos a juzgar algo, será más fácil y lo que pasa es que comenzamos a validar nuestro estado de cómo estamos separados. Y en ese estado de ser de separación, puedes tener rechazo, puedes tener trauma, puedes tener miedo, puedes tener todas esas emociones que mantienen arraigado en este mundo de miedo. Por eso tienes que permanecer en su paz y en su unidad. No tienes que tener miedo. Todas las emociones que tienes en la separación no las tienes en su totalidad. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Lo dice de nuevo en Lucas cuando habla de convertirse en discípulo. Veamos esto muy rápido. Lucas 14:26. Si alguien viene a mí y no odia a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús un par de veces en los evangelios habla de no estar conectado con la familia en la tierra más que tu conexión con Él. Porque Él entiende que aquí es donde comienza la separación en el niño. De 1 a 6 años, ese niño se convierte en el entorno que presencia a su alrededor. Y cuando tiene 7 años, es una réplica de lo que he estado viendo durante los últimos 7 años. Entonces, no es de extrañar. Ves estos genes dentro de nosotros que los genetistas te siguen diciendo, si tienes ese gen vas a tener cáncer, si tienes ese gen esto va a ser un problema para ti. Ese no es el caso. Los genes con los que nace son solo sustancias químicas que producen proteínas en su cuerpo. Son solo elementos que te ayudan a construir tu cuerpo físico. Se activan por lo que ves y entonces su percepción activa el gen para construir características físicas de lo que está percibiendo y las imágenes que está obteniendo de la percepción. Miras una manzana, miras un automóvil, sientes una experiencia del viento, sea lo que sea, comenzarás a generar ese gen y activarás ese gen y tu cuerpo comenzará a replicar lo que tú quieres pensar y sentir y experimentar. Eso es lo que hacen los genes. Entonces, si te colocan en un entorno diferente, un entorno espiritual, un entorno fuera del tiempo, activarás genes para crear algo dentro de tu cuerpo que te hará absolutamente inofensivo para el entorno físico. Porque tus genes están funcionando para activar algo que crea un tú totalmente diferente. No te parecerás a los demás. No hay nada de malo en eso. Porque, porque lo que pareces no es quien eres tú de todos modos. Lo que sucede dentro de ti es mucho más importante que lo que sucede fuera de ti. Entonces, esto es muy importante. Jesús nos está mostrando que el apego que tenemos en los primeros años de nuestra primera infancia para recrear lo que son nuestros padres y lo que fueron sus padres y lo que fueron sus padres, solo mantiene este mundo girando en la misma dirección, creando las mismas experiencias, creando las mismas emociones, creando el mismo mundo. Es por eso que Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero esas palabras de Jesús son críticas de entender para nuestro desarrollo espiritual
Y debemos saber que somos mucho más grandes cuando somos menos físicos. Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Note que Jesús dice, el que aborrece su vida en este mundo, quiere que ames tu vida, pero no en este mundo. Tu vida en este mundo es muerte. Por eso dice que tienes que perderla. Y de lo que está hablando es lo que has desarrollado de un niño de 1 a 6 años. Eso no es lo que eres. Eso es una réplica de lo que has observado durante los últimos 7 años. Eso no es una vida. Es una réplica. Quiere darte la vida verdadera, que es eterna, que ya está dentro de ti, que tenías antes de que hubiera tiempo. La tenías en lo intemporal, por aquí, y cuando tu espíritu se hizo carne, lo perdiste porque empezaste a prestar atención con tus sentidos a lo que te rodea y cómo creciste. Te conviertes en una réplica de las réplicas de las réplicas de Adán. Recuerda que la mujer miró la fruta que Dios dijo que no necesitas comer y dijo, se ve bien, creo que puedo ser más sabio si como de él. Esa es la mentalidad en la que nacemos, esa es la mentalidad de dualidad y es por eso que Dios dijo, no comas eso, porque estás en una dimensión en la que se verá apetitoso, estás en una dimensión en la que crees que hay un comienzo y un fin, estás en la dimensión en la que crees que puedes ser más sabio de lo que te he dado. Entonces, las palabras de Jesús son de esta dimensión física. Con transporte espiritual pueden llevarte a lo temporal. Si eso es de lo que te alimentas, si eso es lo que piensas. Y si ahí es donde observas y tu observación se convierte en una realidad para ti, entonces ya no estás arraigado en este mundo, ya no eres sospechoso de lo físico. Lo físico no puede atacarte porque eres invisible, tú no existes. Verás, la razón por la que la mayoría de la gente no quiere vivir en el espíritu, quieren tener una voz en Facebook, quieren tener una personalidad, quieren ser escuchados, quieren ser vistos, quieren notoriedad en el mundo físico. Realmente no quieren dejarlo. Por alguna razón, es como Eva y la fruta prohibida. Parece que podría ser bueno. En el momento en que pierda la vida, la encontrará. Entonces tenemos una opción todos los días cuando nos despertamos. ¿Vamos a comer del árbol de la dualidad o vamos a comer del árbol de la vida eterna? Recuerde el versículo de Efesios donde Pablo hace una declaración asombrosa. Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Cada bendición espiritual, quiero decir, cuando hablas de bendiciones espirituales, estás hablando de bendiciones que son atemporales, que nunca son iguales, que son siempre nuevas y que nunca se agotan. Así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Si estás en Él antes de la fundación del mundo,
entonces eres santo y sin mancha. Piensa en eso. Si estás en Él antes de la fundación del mundo, eres santo y sin culpa. Ahora, esa es una declaración bastante poderosa. Entonces, ¿quién te dijo que lo dejaste? ¿Quién te dijo que ya no estás en Él? Porque si estás operando desde la posición de estar en Él, entonces eres santo y sin mancha. Entonces, las escrituras de la ley no se aplican a usted. Esas eran para las personas que dejaron de estar en Él. Eso es a lo que está hablando la ley. Cuando Jesús vino y resucitó, reemplazó la ley. Y eso es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Entonces, todavía eres santo y sin culpa. Entonces, ¿por qué estás condenado? ¿Por qué sientes que necesitas que alguien ore por ti? ¿Por qué sientes que estás enfermo e indefenso y tan víctima? Tal vez sea porque realmente no has entendido esa resurrección. Por eso es tan importante que leas este libro. Si no lo has leído, consíguelo y léelo. Porque si comprendes la resurrección de Cristo, todo lo que ha sucedido hasta este momento no es importante. Viva ahora mismo. Sea consciente de lo que ha hecho ahora y las cosas cambiarán. Entonces, las palabras de Jesús nos estaban transportando de lo físico a lo espiritual. Entonces, Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos volver a esa dimensión espiritual? ¿Cómo es que nacemos en este caos, en esta enfermedad, estas horribles condiciones que la gente está experimentando? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. En Juan 3:3, Jesús lo expone y deja muy claro a los que están discerniendo lo que yo sé que eres. Y dice, mira, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El único mensaje que Jesús vino y predicó fue, el reino de Dios es ahora. Nicodemo dice, estoy escuchando tu mensaje, pero ¿cómo entro en ese reino? Porque todo en la mentalidad judía es que tengo que hacer para obtener. Sé que tengo que sembrar para cosechar. Verá, en la mentalidad de dualidad, en este reino tridimensional, se aplica la ley. Pero cuando Jesús aparece en escena dice, no, 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 no. Estamos reemplazando eso, hacer para conseguir. Y vamos directamente a satisfacer todas sus necesidades. Vamos directo al Padre que sabe lo que necesitas porque Él alimenta a los pájaros. No sembrar ni cosechar. No necesitas hacer para conseguirlo porque lo que voy a hacer es todo lo que necesitas. Te devolveré a donde estabas. Y Jesús dice, a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, Jesús está hablando aquí en lenguaje cuántico. Me encanta. Jesús se volvió cuántico con nosotros aquí. Cuando regresa a Génesis 1:2, ve que todo era oscuro, sin forma, vacío. Así como es tu espíritu cuando no ha renacido. Pero Dios estaba flotando sobre las aguas. ¿Qué son las aguas? Eso es lo que somos. Somos 60 a 90% de agua, dependiendo a quién leas. Y el espíritu se cierne sobre esa agua. Quiero llevarte de una partícula a onda, porque ese es el reino cuántico. Cuando una onda se convierte en partícula, es cuando el espíritu se convierte en materia o se vuelve físico. Jesús está diciendo, en esta dimensión de nacer de nuevo, tienes que volver al modelo de Génesis que dice, cuando el espíritu se cierne sobre el agua y su luz está en esa agua, y él le habla a esa agua, se convierte en todo lo que él dice.
Así es como cambias el espíritu a la materia. La ciencia trata de llamar eso colapso de la ola. Lo que eso significa es, dice el agua, todo alrededor es negro y vacío. Pero el Espíritu de Dios se cierne sobre el agua. Y cuando Él habla, esta onda que es invisible se vuelve material. Se convierte en esa pequeña partícula que es el 0.1% de materia. Entonces, todo lo que Dios necesitó para crear fue su espíritu, para hablar sobre estas aguas, para que la ola colapsara en una partícula. Y Jesús está diciendo, está bien, eres una partícula y quieres nacer de nuevo, así que tienes que pasar de partícula a ola. Entonces, ¿cómo sucede esto? Tienes que entender lo que eres. Tienes que entender quién eres en Él. ¿Estás en Él? Si estás en Él, ya eres espíritu. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mira, eres espíritu, pero crees que eres partícula porque sigues los mandamientos y yo no he resucitado. Así que tienes que hacer lo que tienes que hacer para entrar en mi reino. Pero hasta que resucite, tienes que entender que vas a volver de una partícula a un espíritu. Mi resurrección está abriendo el cielo para que todos los que estaban en él antes de la fundación del mundo vuelvan a estar en él. Naces de nuevo cuando reconoces lo que hizo Cristo en la resurrección. Ese es tu nuevo nacimiento. Eso es lo que hizo. Eso es lo que estaba diciendo a Nicodemo, que estaba a punto de suceder. El modelo de Génesis fue recreado en la resurrección de Cristo. El Espíritu de Jesús se convirtió en el Cristo resucitado, que abrió el camino para su atención física y su miseria física, cualquier circunstancia en la que tenga que volver a estar en Él, pero tiene que saberlo, tiene que creer eso. Esas cosas tienen que estar juntas. Tus pensamientos y tu espíritu tienen que ser uno. Lo que cree tu corazón y lo que cree tu cabeza tiene que ser uno. Y luego comienzas a traer del cielo. Comienzas a traer desde la dimensión espiritual. Todo. Todas las bendiciones espirituales de Efesios 1. Empiezas a atraer todas las bendiciones espirituales de Efesios 1. ¿Recuerdas lo que dice? Leamos ese versículo nuevamente. Quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, estás en Él antes de la fundación del mundo, cuando Jesús se convierte en Cristo. Ahora estás en Cristo, que es lo mismo que estar en Él. Pero estás en Cristo porque Él te ha llevado de tu condición física, todas las generaciones desde el principio como en el último Adán, de regreso a estar en Cristo, antes del principio. Colosenses 1, 16 y 17. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, o principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas materiales. Y en Él todas las cosas tienen su existencia. Entonces, lo que Cristo hizo en la resurrección fue colapsar la función de onda. Él recreó la condición espiritual de la que todos los hombres fueron creados en Génesis. Por eso,
Él es el último Adán. Él quitó todo lo que se derrumbó como material, que enfermedades y muerte en la tierra, después de la caída del hombre. Él se derrumbó sobre sí mismo y a través de su resurrección abrió el cielo para todos los que estaban en él antes de la fundación del mundo, para estar en él una vez más. Ese es el nuevo nacimiento, esa es la vida de resurrección. Y en la próxima lección les mostraré quién es el sacerdocio que supervisa a los que estaban en él antes de la fundación del mundo. Entonces hablaremos de esto la próxima vez. Así que, concluyendo esta sesión, consiga este libro si no lo ha recibido y léalo. Estúdielo y continuaremos con las enseñanzas de este libro. Entonces, sintonízate y hasta la próxima.